Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Les hago una pregunta, si ustedes, pero sobre todo si me escuchan bien, porque estoy con los Sí, se escucha. auriculares, si no los saco, si no escuchan bien, los elimino. Perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, vamos a comenzar, estamos perfectos con el tiempo. Hoy tenemos un punto de la unidad 8, que me ha pedido el doctor Brun, de la clase en relación a responsabilidad profesional o responsabilidad de los profesionales, y entonces el tiempo nos va a dar más que bien, perfecto nos va a dar, para poder abordar este tema que es muy lindo, muy interesante. Voy a usar también, como hice en la clase anterior, voy a reducir, un Power que nos ordena mucho los temas. Después, como hicimos en la otra clase, si tienen preguntas, no dejen de ponerlas en el chat. Hoy vamos a tener bastante tiempo para poder tratar de estas preguntas. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad profesional? En primer lugar, para poder llegar a la responsabilidad profesional, es necesario hacer una previa distinción entre lo que sería la responsabilidad común y la responsabilidad especial, como etapa previa para poder llegar después a la responsabilidad profesional. La responsabilidad común es la que, por supuesto, para poder presentarse, tiene que cumplir con los presupuestos de la responsabilidad civil que nosotros ya conocemos, que estamos viendo, que ustedes han estado viendo en este curso de Derecho de Daños, en esta materia, con los otros docentes, y que sabemos que tenemos daño, antijuridicidad, relación de causalidad y factor de atribución. Cumplidos esos elementos, pero ¿qué ocurre? La responsabilidad común es aquella que no tiene en cuenta las cualidades personales del sujeto dañador. O sea, no contemplamos si nuestro dañador tiene alguna particularidad por la cual tenga que ser responsable diferenciado de otros. Entonces, esta es una responsabilidad común. Ejemplo, cualquier persona que sea conductor de un vehículo y produce un daño, es un responsable común porque tiene la misma condición igual al resto de los conductores de vehículos. Mientras que hay otras responsabilidades en las cuales se justifica un tratamiento distinto, por ejemplo, asignando mayor rigurosidad o mayor rigor hacia el autor del daño, en respecto de qué, respecto de las consecuencias de la reparación de ese daño. Y ese supuesto, que es cuando le vamos a dar un tratamiento distinto a nuestro sujeto dañador, es cuando tenemos una responsabilidad especial. O sea que aquí podemos hacer una distinción previa entre responsabilidad común y responsabilidad especial. La común es la que no tiene en cuenta las cualidades personales del sujeto dañador, y la especial es la que sí tiene en cuenta las cualidades personales del sujeto dañador, y por eso justifica el ordenamiento jurídico asignar un tratamiento distinto. Por ejemplo, tratarlo con mayor rigurosidad al autor del daño. Y ahí es donde podemos, no necesariamente, pero podemos encontrarnos con una subvariante que es la responsabilidad profesional. Hay un artículo que les pido que lo anoten porque después lo vamos a analizar en detalle, que es el artículo 1725 del Código Civil y Comercial, que justamente es el que sienta las bases para la responsabilidad especial.
que es aquel que nos dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y con pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Esta es una parte del artículo que ya había, partía del espíritu de Vélez Sarsfield, ya estaba en el Código Civil, y que en realidad lo que planteaba era que a mayor conocimiento que se tiene de las cosas, mayor es la responsabilidad derivada de los actos. Ahí ya plantea una distinción entre aquel que está más preparado o debe estar más preparado para realizar determinada acción, frente al que no tiene por qué estarlo, y entonces, si aquel que debe estar más preparado debe ser más idóneo, produce un daño debido a esa no idoneidad o falta de preparación, debe ser juzgado con mayor rigurosidad. Después vamos a volver sobre este artículo. Así entonces que teniendo una previa distinción entre una responsabilidad común y una especial, nos vamos a la responsabilidad profesional. ¿Cuándo hay responsabilidad profesional? Para hablar de responsabilidad profesional, primero tenemos que saber definir profesión. ¿Y a qué nos referimos cuando nos referimos a una profesión? Una profesión es una actividad desarrollada en forma habitual, de manera habitual, con autonomía técnica, que cuenta con una reglamentación que requiere habilitación previa y se la presume onerosa, y puede, no necesariamente, pero puede estar sometida a colegiación e incluso estar sujeta a normas de ética y potestades disciplinarias. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que al ser una actividad que ha de desarrollarse de manera habitual, implica una cierta regularidad en el tiempo. Que tenga que tener autonomía técnica es fundamental, pues significa que aquella persona que ejerce una profesión posee justamente una preparación que le da una cierta autonomía en materia de cómo realizar esa actividad, y que generalmente esa preparación, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a través de una capacitación que se da a través de una carrera universitaria. Entonces, esa carrera universitaria tiene una serie de materias que responden a un plan de estudios que lo que tiene como objetivo final es que aquel que se reciba esté en condiciones para ejercer la profesión a la cual corresponde esa currícula. Entonces, por ejemplo, para poder llegar a graduarse de abogado, hay que aprobar todas aquellas asignaturas o materias que establece la currícula de la carrera, y esas asignaturas, ¿por qué deben ser evaluadas? Porque justamente lo que buscan es que se cuenten con los conocimientos, los saberes y la capacitación que da cada una de ellas, y que al final del camino da a aquel que se gradúa, que se recibe, la autonomía y la preparación, en este caso técnicas jurídicas, para desarrollar la carrera de abogado. ¿Y dónde la desarrolla? En la sociedad. Por eso es que me dedico al abogado, pero después podemos verlo con muchas otras profesiones. Estas carreras pueden tener una reglamentación, de hecho las tienen, requieren una habilitación previa. ¿Quién da esa habilitación previa? Esa habilitación previa, en realidad, es una potestad estatal que, ¿cómo la desarrolla? La desarrolla, por ejemplo, en el caso de los abogados, en el caso de los médicos, los ingenieros, los arquitectos, la desarrolla delegando en cabeza de los colegios profesionales el control, se llama el control de la matrícula. ¿Esto qué implica? Que el profesional primero se recibe, después tiene que matricularse en el colegio profesional de esa actividad. Esa matriculación pide una serie de requisitos previos de admisibilidad, entre ellos, por supuesto, está haberse graduado, pero no es el único. Una vez que se matricula, esa matriculación se hace en el colegio profesional. Una vez que se matricula, es el colegio
profesional, que puede ser el de abogados, el de médicos, el de ingenieros, el, el de técnicos, hay algunos más, que lo que hacen después es desarrollar el control de la matrícula, o sea, el control del ejercicio profesional. ¿Lo hacen de manera autónoma? No, lo hacen porque se los delegó el Estado. El Estado le delegó a un ente público no estatal, que es un colegio profesional, el control de la matrícula. ¿Esto qué significa? Que si un profesional comete una falta en el ejercicio de la profesión, va a ser juzgado administrativamente por ese colegio profesional y se le pueden establecer sanciones, y esas sanciones pueden ir desde por ejemplo, un apercibimiento, hasta una suspensión en el ejercicio profesional, incluso hasta la exclusión de la matrícula. Esas sanciones, por supuesto que tienen una vía recursiva después, que es la vía judicial, o sea, siempre se garantiza el derecho de defensa del profesional, pero ¿a qué voy con esto? A que una profesión lo que puede tener, y generalmente lo tienen casi todas, es el control estatal a través de los colegios profesionales. Esta es una característica especial propia de las profesiones. Como les decía, pueden estar sujetas a reglamentación. Estas profesiones siempre están sujetas a reglamentación. Hay normas de ética profesional y leyes de ejercicio de las profesiones. Se la presume onerosa. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente no se presume que uno se gradúa para después trabajar y no cobrar por sus servicios, sino que lo que se presume es que vaya a vivir la persona de los ingresos que obtenga del ejercicio de esa profesión. Y como les decía, puede estar sometida a normas de ética y potestades disciplinarias, que es lo que les mencionaba recién. Esto, con estas pautas que les doy, es a lo que llamamos profesión. Eso es una profesión. Realizar la actividad en el marco de esto es lo que vamos a conocer como actividad profesional. Y esto aplica a las profesiones liberales y aplica a las que conocemos mayormente, ¿no? Abogacía, escribanos, médicos, o sea, profesionales de la salud, arquitectos, ingenieros y arquitectos e ingenieros. No quiero hablar de los técnicos porque está discutido si son profesionales o no, justamente porque no tienen, no reciben una graduación universitaria. Lo que vamos a ver en un ratito es que el régimen, si bien tiene una suerte de principio, no todos responden de la misma manera en materia de responsabilidad. Hasta acá me voy haciendo entender. ¿Venimos bien? Bueno, seguimos un poquito. Así entonces sabemos lo que es una profesión, cómo se rige en primer lugar la idea de la responsabilidad profesional. En primer lugar, el primer concepto que tenemos que tener es que en principio rige lo que llamamos la culpa profesional. O sea, en principio el factor de atribución que aplica en la responsabilidad profesional es el subjetivo, es la culpa. Culpa entendida en qué sentido? Culpa entendida como la negligencia, la imprudencia o la impericia, en este caso en el ejercicio de la profesión. Ustedes ya saben qué es culpa, lo doy por sabido, porque ya estamos casi avanzados en el final de esta materia, pero, atención, en el marco de la actividad profesional, generalmente ustedes ya conocen las tres manifestaciones de la culpa: imprudencia, impericia y negligencia. Generalmente, la que no se da de manera muy repetida es la imprudencia. No se da generalmente que el profesional incurra, provoque un daño por haber obrado imprudentemente, habiendo hecho más de lo que tenía que hacer y en ese contexto cometió un perjuicio. Pero lo que se puede dar, sí, la que mayormente se da, es la impericia.
¿A qué le llamamos impericia? Impericia parte de la idea de no estar preparado para desarrollar la actividad. O sea, no saber hacer lo que se debe hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si, eh, si un médico cirujano no realiza la intervención quirúrgica siguiendo las reglas de la buena práctica para poder hacer eh, abrir el cuerpo del paciente, no está, porque no lo sabe hacer, por ejemplo, ahí está obrando con falta de pericia. Si un profesional arquitecto realiza un plano con un cálculo, no quiero hablar del cálculo de estructuras, pero realiza un plano con groseros defectos en cuanto a cómo diagramar el plano de construcción, está obrando de manera que no tiene idoneidad. Si, por ejemplo, un abogado no conoce lo fundamental, no conoce los plazos que establece el Código de Procedimientos, por ejemplo, el civil y comercial, para contestar una demanda, y deja vencer un plazo, con eso haciéndole perder a su cliente la probabilidad de defenderse, no está conociendo un dato básico que tiene que tener para ejercer la profesión. Y por no hacerlo, provoca un daño. ¿A quién? Al cliente. Entonces, llevándolo a un extremo, si un enfermero aplica mal una inyección porque no lo sabe hacer o porque no tiene práctica y lastima al paciente, está obrando con falta de pericia. Esa, les diría, es la manifestación de la culpa profesional que más se da en los casos de mala praxis o mala práctica. Podría darse también la negligencia, también puede darse, que es la omisión de las debidas diligencias que exige la naturaleza de la obligación de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Podría también darse, o una combinación de ambas, que se omita realizar aquello, que se incurra en negligencia y que a la vez se advierta que el evento, diríamos, perjudicial para el paciente se produce porque, además de haber obrado con negligencia, no había suficiente idoneidad. No es común que se incurra en imprudencia. La imprudencia es una manifestación de la culpa que puede estar, pero no se da de la misma manera en la culpa profesional. Entonces les decía que en principio el fundamento de la responsabilidad profesional está en la culpa profesional. ¿Y esto dónde lo tenemos? Esto es muy importante que lo tengan presente. Esto está en el artículo 1768. 1768, y ahora se los voy a leer. El 1768 nos dice: la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, pero acá, atención, insisto, la responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Y acá me detengo. Y al fin, me detengo, hago un bache y les digo al final: la actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757. O sea, no es una actividad riesgosa ejercer una actividad profesional. Eso, desde ya, ténganlo presente. No se regula por las mismas reglas. Por eso lo aclara el artículo. Ahora, lo que sí me dice el artículo es que, en principio, la actividad profesional liberal está sujeta a las obligaciones de hacer y que es subjetiva, salvo, atención, que se haya comprometido un resultado concreto. Acá me detengo un poquito. ¿Por qué? Voy a retomar una clasificación de obligaciones que ustedes seguramente han visto en Derecho de las Obligaciones, y que es aquella clasificación que distinguía a las obligaciones de medios y las de resultado. En las obligaciones de medios, el deudor, ¿a qué se comprometía? El deudor se comprometía
a llevar adelante con todos los medios a su disposición y a poner toda la diligencia de sí para llegar al mejor resultado. Pero nunca se compromete en una obligación de medios a un resultado concreto y objetivo. En cambio, en una obligación de resultado, justamente el deudor, ¿a qué se compromete? Le garantiza a su acreedor que le va a dar, asignar un resultado concreto, objetivable, medible. Esta gran diferencia entre las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado también se deriva en las consecuencias. ¿A qué me refiero con esto? También deriva en, bien, si un deudor está comprometido con su acreedor en una obligación de medios, su régimen para ser responsable frente al incumplimiento no es igual que en una obligación de resultados. Y esto es fundamental. Voy a usar algunos ejemplos que son didácticamente buenos. En el caso del profesional abogado, el profesional abogado desde ya que cuando tiene que asistir a un cliente, por ejemplo, en un proceso judicial, no puede garantizar que el resultado del juicio va a ser de una o de otra manera. De hecho, si lo hiciera, estaría incluso incurriendo en una violación de una norma de ética, porque justamente las normas de ética profesional prohíben al abogado prometer un resultado concreto. Esto nos indica que el abogado en principio tiene una obligación respecto en una asistencia judicial, en un proceso judicial, su obligaciones de medios. Tiene que poner toda su diligencia y su conocimiento y su capacidad para llegar al mejor resultado, pero no puede garantizar el resultado, no promete el resultado. Por eso es una obligación de medios. Ahora, hay autores, como por ejemplo el doctor Alterini, que igual planteaban que, por ejemplo, dentro de la actividad del abogado en un proceso judicial, podría entenderse que hay algunas actividades, microactividades, que él decía, puede haber micro obligaciones de resultado dentro de una gran obligación de medios. Por ejemplo, yo tengo que contestar una demanda y por supuesto me comprometo ante mi cliente en darle la mejor asistencia jurídica para que el resultado del proceso judicial sea la mejor en resultado para mi cliente, pero no le puedo garantizar, no le puedo decir, usted no se preocupe que no va a pagar la deuda que le reclama el señor X. Ahora, Alterini decía, hay micro obligaciones de resultado dentro de esta gran obligación de medios. Por ejemplo, contestar la demanda en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque si a mí el cliente me trae la carpeta, me da el dinero para los gastos y yo contesto la demanda 2 días después de vencida, ahí mi cliente perdió la oportunidad de defenderse. ¿Por qué? Porque contestar dentro del plazo es inexorable para el profesional. Entonces, les hago esta salvedad para que tengan el panorama completo. También se ve, por ejemplo, respecto del profesional de la salud. El médico no puede obligarse o comprometerse, obligarse jurídicamente a obtener la curación del paciente. Así sería una obligación de resultado si se esperase que el médico cure al paciente, lo saque de la terapia intensiva, lo cure del cáncer, incluso lo cure de una pulmonía. Pero no funciona así la responsabilidad médica. La responsabilidad del médico es subjetiva y es de medios. Sí, el médico tiene que dedicarle, poner toda su diligencia en el diagnóstico, en la atención y en el tratamiento. Es una obligación netamente de medios, pero no puede garantizar el resultado. Y visto desde el paciente no le puede exigir el resultado, la curación. Ahora, hay otras profesiones en las que esto no funciona de la misma manera. Y esto se da
con las profesiones que son más de las, diríamos, carreras más duras, que son, por ejemplo, la de ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción, se les llama. ¿Por qué? Porque, y vamos a ver que el código, en un ratito lo vemos, que el Código Civil y Comercial estableció expresamente un régimen distinto para estos profesionales de la construcción. Aquí sí el código dice que van a garantizar un resultado. Entonces, si aquí, por ejemplo, el arquitecto o el ingeniero que toman a su cargo una obra, no cumplen con la obra, que es la obra terminada, ahí hay responsabilidad civil. Pero la diferencia en ambos casos, ¿cuál es? Que cuando tengo una obligación de resultado y el resultado se frustra, ¿qué le es suficiente con demostrar a la víctima, llamémosle al acreedor perjudicado? Le es suficiente con demostrar el incumplimiento. ¿Quién va a ser el que para liberarse va a tener que demostrar que solamente el caso fortuito, no le queda otra alternativa? El profesional. Mientras que en una obligación de medios el régimen de prueba funciona diferente. En una obligación de medios, ¿se presume la culpa? No, de ninguna manera. ¿Quién va a tener que demostrar que existió la culpa profesional? La víctima. Entonces se invierte, en los dos casos el régimen de carga de la prueba funciona diferente. Y aquí se da lo que decía al principio de la clase. Si bien para los profesionales liberales es un régimen de responsabilidad especial en razón de las personas, porque son profesiones, son profesionales los que la llevan adelante, por ejemplo, en el caso de los profesionales de la construcción, el código ha considerado que tiene que tener un régimen más riguroso y les ha asignado una responsabilidad más rigurosa, los hace responsables por la frustración del resultado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Me voy explicando con claridad? Sí, profesora. Venimos bien, porque sé que el tema tiene sus particularidades. Pero esto es importante tenerlo en claro ahora, porque así ya después el resto lo entendemos, decanta perfecto con mucha facilidad. Tenemos que, para entender la responsabilidad profesional, antes acudir a esa clasificación de las obligaciones de medios y de resultados, ¿sí? La obligación de medios esencialmente es de corte subjetivo, ¿sí? La obligación de resultados mide el cumplimiento de resultados. Entonces, podríamos decir, se objetiviza de cierta manera, porque no va a ser lo que defina la cuestión si por ejemplo, el arquitecto o el ingeniero obraron con culpa o no. No, lo que va a definir la cuestión es si entregaron la obra o no. Y ahí en ambos casos difiere, en las de medios y en las de resultados, el régimen de prueba de la culpa en la de medios y la de cumplimiento del resultado en la de resultados. Habiéndome detenido acá, les decía entonces, en principio la culpa profesional es subjetiva, salvo que se haya comprometido un resultado concreto. Entonces, teniendo esto claro, podemos ver que tenemos casos de responsabilidad subjetiva por principio general en el supuesto de los abogados, de los médicos, de los escribanos, mientras que tenemos supuestos de responsabilidad objetiva en el supuesto, como les decía, de profesionales que tienen que cumplir un resultado y que aquí está dirigido fundamentalmente a los profesionales de la construcción. Acá tenemos el supuesto en el artículo 1252
del 1251 en adelante, nos habla de normas comunes a las disposiciones, a las obras y a los servicios, y en realidad ahí de lo que habla es del contrato de obra. Y distingue contrato de obra y contrato de servicios. ¿Cuándo tenemos un contrato de obra? Cuando se compromete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Mientras que el contrato de servicios es cuando la obligación consiste en realizar una determinada actividad independientemente de su eficacia. Aquí, fundamentalmente, el supuesto del primer caso, el contrato de obra, es el que aplica de manera más directa al supuesto de los profesionales de la construcción. ¿A quiénes se los denomina profesionales de la construcción? En principio, a los ingenieros, a los arquitectos, y acá se los dejo, diríamos, con un asterisco, a los técnicos y a los maestros mayores de obra. ¿Por qué? Porque algunos discuten si efectivamente son profesionales básicamente por el otorgante del título. ¿Mm? Como les decía, en el 1723, este no se los había mencionado, pero este se relaciona con los artículos que ya les mencioné, y nos define la responsabilidad objetiva. Aquí también nos dice, cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Entonces aquí nuevamente nos ratifica que si los profesionales, como por ejemplo la construcción, se han obligado al cumplimiento de un resultado, aplica también este artículo 1723. Entonces, esto ratifica que su responsabilidad va a ser objetiva. ¿Qué consecuencias nos trae que la responsabilidad sea objetiva? Ustedes ya lo saben. La primera consecuencia que trae es que a los efectos de considerar si se ha cumplido o no con la obligación, no alcanza con demostrar la no culpa, no alcanza con demostrar que se obró diligentemente. La única manera de liberarse de responsabilidad es rompiendo el nexo causal. ¿A través de qué camino? Del caso fortuito. No hay otra alternativa. Esto es muy importante para poder justamente el profesional saber cuál es su único camino para liberarse. ¿Qué elementos tiene? Voy a dedicarme un poquitito respecto a este tema de la objetivación en los profesionales de la construcción. ¿Quiénes son parte en el contrato de obra? Fundamentalmente son dos: el comitente y el contratista. ¿Quién es el comitente? Aquel que encarga la obra. ¿Quién es el contratista? El contratista es el que la ejecuta. Aunque también dentro del grupo de los contratistas hay otros sujetos que son el proyectista, que es el que realiza el proyecto. En obras grandes puede estar diferenciada esta cuestión, el director de la obra, que tiene una función diferente, y el calculista, en ciertos casos puntuales, que también puede haber obras que por su complejidad es necesario realizar un cálculo específico. Entonces, incluso hay profesionales, generalmente son ingenieros, que se especializan en hacer, pueden ser cálculos de estructura u otro tipo de cálculos. Les doy un ejemplo. No es lo mismo construir una casa de una planta o una casa de 2 plantas que una cochera de 5 pisos. Para ese tipo de construcciones posiblemente tenga que intervenir un calculista o un ingeniero especializado en cálculo de estructuras para justamente calcular para determinados vehículos cuánto peso tiene que absorber. Entonces cuando es la estructura que debe ser construida. Lo mismo respecto de edificios de determinada cantidad de pisos. Lo mismo discriminando si ese edificio se construye en Mar del Plata, una zona cercana al mar con determinadas características, que si se construye en San Juan, que es una zona sísmica. O sea, realmente
todas esas cuestiones pueden dar lugar a que el grupo, diríamos, contratista, tenga a su vez otros actores, que sean, como les digo, calculista, proyectista, etc. ¿Qué pasa con la responsabilidad en estos supuestos? Aquí, básicamente, podemos tener el supuesto de responsabilidad por imposibilidad de cumplimiento de la obra, pero sin culpa. Generalmente esto se da cuando en realidad la imposibilidad deriva exclusivamente del caso fortuito, en cuyo caso puede haber incluso derecho a compensación por la tarea realizada, o cuando es por un cambio realizado por el comitente, por aquel que encarga la obra. Aquí, en realidad, tenemos otra situación, que es cuando la destrucción o se produce antes de la entrega. Cuando hay caso fortuito, tenemos derecho a extinguir el contrato. Y aquí, esto no, solamente se los menciono porque es algo que yo lo he trabajado bastante en ciertas charlas, incluso para los colegios profesionales que se preocupan mucho por este tema. Los efectos son distintos respecto de los materiales, de si los materiales fueron entregados o no, si los materiales son de mala calidad, o si el comitente no entregó los materiales en tiempo y forma. Solamente para no complicarlos con esto, les voy a mencionar un tema que es importante y que a veces los profesionales de la construcción no lo saben exactamente. El profesional de la construcción responde incluso si realiza una obra con materiales de mala calidad. Pero incluso si realiza la obra con materiales de mala calidad, que hayan sido suministrados por el comitente, por el dueño de la obra. Esto es muy habitual que pase, por ejemplo, que el dueño de... Puede haber varias alternativas para construir una propiedad, pero imaginemos en una casa, una construcción relativamente pequeña o mediana, en la cual el propietario y comitente de la obra es el que entrega los materiales. Puede haber otro caso, que sea que el propietario entregue el dinero y el que adquiera los materiales sea la constructora, ¿sí? O el arquitecto, el director de obra. Imaginemos que es el que compra los materiales. Cuando el profesional advierte que el material es de mala calidad, lo que tiene que hacer, que generalmente no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Porque obviamente se encuentran en la disyuntiva entre seguir adelante con la ejecución de la obra o tener conflicto con quien le encarga la obra. Entonces realmente es una situación compleja para el profesional. Pero ¿qué ocurre? El profesional que recibe un material de defectuosa o no muy buena calidad, después se hace responsable por las consecuencias de la obra defectuosa. No le alcanza con decir, pero me lo entregó el dueño. No, ya hay incluso jurisprudencia al respecto que dice, no, el profesional, como debe cumplir un resultado concreto y justamente tiene que tener la idoneidad para analizar si esos materiales son aptos o no, debe rechazar los materiales. Si no rechaza los materiales, advirtiendo que no son buenos o que no son para ese destino, después, y aún aunque se los haya entregado el comitente, el que le encarga la obra, después no puede liberarse de esa responsabilidad. ¿Por qué les hago este comentario? Porque este comentario sirve para mostrar justamente la rigurosidad con la cual es considerada la responsabilidad profesional en ciertas profesiones. ¿Y esto a qué apunta? Justamente apunta a que un profesional de la carrera que sea se encuentra en una situación, diríamos, que no es de equilibrio respecto de aquel al que asiste, respecto de su cliente. ¿Por qué? Porque el profesional posee un conocimiento técnico que el cliente no lo tiene. ¿Vieron cuando a veces se dice, bueno, que el médico hable en términos fáciles o no hable en difícil? O cuando uno mismo como abogado puede utilizar términos
más sencillos para explicar las cosas o utilizar terminología jurídica. Bueno, estas cuestiones justamente son porque nos ponen en un rol diferente. Si yo u otro profesional dialoga con términos técnicos jurídicos propios de la enseñanza en la carrera, mi cliente puede no entenderme, y es lógico, si mi cliente no se dedicó justamente al estudio de esta carrera. Entonces, esa situación de desequilibrio es la que también el ordenamiento jurídico trata de preservar, como generando un mecanismo por el cual la responsabilidad profesional existe y es diferenciada. Lo que sí hace es discriminar cuándo va a ser subjetiva y cuándo va a ser objetiva. Va a ser subjetiva cuando el profesional se obliga a realizar su actividad bajo un régimen de obligación de medios, y va a ser objetiva cuando, a contrario, debe comprometerse al cumplimiento de un resultado. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, como conclusiones, la responsabilidad profesional es, como les dije, subjetiva por principio general, excepto que se hubiera comprometido un resultado en cuyo caso será objetiva. Esto último es lo que ocurre con los profesionales de la construcción. La responsabilidad de los profesionales liberales, por ejemplo los abogados, es de medios, cuando el éxito del resultado depende no solo de su actividad, sino de una serie de circunstancias más o menos aleatorias que él no está en condiciones de controlar. Me voy a detener acá, porque esto es importante analizarlo. Les decía, la responsabilidad del profesional abogado es de medios, cuando no puede comprometerse al resultado, pero además porque el llevar adelante la gestión no depende solamente de su actividad, sino de un montón de variables adicionales. Esto ocurre siempre, sobre todo en la actividad de un proceso judicial. Y les voy a escenificar esto, cómo se da. Si yo tengo que iniciar cualquier juicio, cualquiera, desde, no sé, un cobro de pesos hasta un juicio de daños, un incumplimiento de contrato, hay variables, o sea, yo puedo interponer dos juicios iguales, con supuestos idénticos o casi idénticos, y ¿qué va a ocurrir? Y escritos casi con las mismas palabras. Y puedo tratar de llevar adelante los dos juicios de la misma manera y con toda la pericia y diligencia posible y exigible. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Ya la primera cuestión a la que me someto a una suerte de azar es el sorteo de la causa. O sea, va a entrar por receptoría, ya ahora de manera digital, y en realidad las dos causas pueden ingresar y van a ingresar seguramente en dos juzgados distintos, dentro de un universo de 16 juzgados. Ahí ya tengo una primera situación ajena a mí, a mi accionar. Después cuento con otras variables, que son los tiempos de cada juzgado. A pesar de que hay plazos judiciales, hay tiempos que tienen que ver con la velocidad de los despachos, las características de los despachos, etc. Los despachos son los proveídos que dictan los juzgados, tanto de mis peticiones como de la otra parte. Después voy a contar con otra variable distinta, que es la contestación de la demanda. El demandado va a contestar la demanda, o no la va a contestar. Generalmente las contestan. La manera en la que se va a responder, la estrategia que va a aportar el abogado que lo asista. Cuarta alternativa, los elementos de prueba. O sea, mi cliente me puede haber dado una determinada cantidad de elementos para que yo lleve adelante la prueba, pero a su vez esto no alcanza con lo que aporta mi parte. Después está como defiende la otra. ¿Y qué es lo que aporta? Entonces, si aporta elementos que también son potentes y fundados, pueden generar una convicción en el juez que haga considerar que mi cliente no tiene razón. Y en el otro caso que les digo que puede ser semejante,
la prueba que se plantee de la otra parte puede ser totalmente distinta, o puede prácticamente tener una defensa muy pobre. Entonces, como pueden ver, además del trabajo profesional, hay un sinnúmero de variables que influyen. Y ese sinnúmero, también, aunque somos, o sea, aunque no debiera ser así, la realidad es que la decisión judicial también está emitida por jueces que son personas. O sea, nosotros no tenemos, si bien ya hay algunos países lejanos, un par, no muchos, que están empezando a tener una suerte de justicia digital, en la cual hay ciertas cuestiones que son como analizadas por una especie de justicia inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Que los que resuelven no son personas, son robots, bajo ciertos algoritmos. Eso no está dado en la mayor parte del mundo. Entonces los que finalmente después deciden sobre el expediente, es un juez, que es una persona que puede tener una determinada inclinación por cierto tema, un gusto, por ejemplo, no sé, después alguien que le interese mucho el derecho del consumidor, que se mucho los derechos humanos, el cumplimiento, que un montón de variantes. Entonces eso puede, incluso en la convicción del juzgador, también generar una suerte de incidencia en la decisión. ¿Y con esto a qué voy? A que en realidad, ¿se imaginan si la responsabilidad del profesional tuviese que regirse del abogado, tuviese que regirse por resultado que no puede estar, diríamos, controlado solo por la variable de la pericia del profesional? Sería, francamente, difícil y hasta muy complejo y excesivo pedirle al profesional abogado que responda si el juicio no resulta con todas estas variables. Distinto es, y acá es lo que no es, distinto es, en el segundo supuesto, que no se los leí, de las conclusiones del abogado, cuando, dice acá, será de resultado, cuando el profesional es contratado para cumplir un fin determinado y concreto, como por ejemplo, contestar una carta documento o redactar un contrato. O sea, no es lo mismo si el abogado tiene que asistir en una defensa profesional o iniciar un proceso judicial hasta su finalización, que hacer un contrato de locación. Si a mí me contratan para confeccionar un contrato de locación y no respeto, por ejemplo, el plazo legal mínimo por el cual debe durar la locación y no indico cómo va a ser el régimen de la mora, o sea, estoy trabajando sin pericia, sin ponerme a estudiar cómo debe realizarse correctamente un contrato de locación. Y ahí sí hay autores que dicen, en ese supuesto, es objetiva la responsabilidad. Si me piden que conteste una carta documento, que redacte una carta documento, esto es importante para los que ustedes que ya han visto obligaciones, me piden que redacte una carta documento, tengo que constituir en mora un deudor, y no en el texto de la carta documento no escribo aquellos elementos básicos y esenciales que implican que realice una interpelación, ahí la interpelación no se presenta por un fracaso propio del profesional. Si alguno se acuerda, ¿cuál es la palabra clave? A ver si alguien me la pone en el chat, que hay que usar cuando uno tiene que interpelar. La palabra clave para que haya una constitución en mora. ¿Cuál les parece? Y que sin esa no hay nada. Intimar. ¿Cuál? ¿Cuál? Intimar. Exactamente, hay que decir íntimo. Exactamente, hay que decir íntimo. No alcanza con decir Mar del Plata, 4 de febrero, 5 de febrero del 2001, visto que usted mantiene una deuda con el señor X, lo invito cordialmente a concurrir a mi estudio jurídico a abonar la deuda pendiente. Eso es muy macanudo, muy cortés, muy amigable. Antes podía funcionar para que el cliente, para que el deudor vaya al estudio, hace 25 años cuando yo me recibí,
ahora no funciona. O sea, pero a lo que voy es que más allá de que funcione o no, eso no es una interpelación. Eso es un aviso, una intimación, pero jurídicamente no es una interpelación. Entonces, si el abogado no sabe escribir una carta documento interpelando, y ahí hay una responsabilidad. ¿A qué me voy con esto? A que podría considerarse que no se cumplió una mini, como le diría Alterini, una mini obligación de resultado. Respecto, a ver, bueno, acá ya se los había dicho varias veces, estaban estas conclusiones. En el caso de los profesionales de la construcción, dado que por principio su obligación es de resultado, reviste suma importancia establecer en el contrato de obra las condiciones y circunstancias de manera clara y completa. ¿Esto qué significa? Esto les puedo asegurar que a los profesionales de la construcción los preocupa, los asusta, pero uno siempre, porque justamente lo que yo les digo es como su obligación con el Código Civil y Comercial aún más es de resultado, la manera de trabajar de manera segura y correcta para las dos partes, para el comitente y para el contratista y para los profesionales vinculados con el contratista, es fundamentalmente establecer en el contrato de obra de manera más, diríamos, discriminada posible el régimen de deberes y obligaciones de las dos partes. Entonces, de esa manera, tiene que ser el contrato de obra el que delimite de la mejor manera posible y con la mayor claridad posible las obligaciones que está asumiendo el profesional. Esa es una buena herramienta para que el profesional que va a tener una responsabilidad objetiva tenga delimitado el alcance de esa responsabilidad objetiva. ¿Por qué les digo que a los profesionales de la construcción esto los asusta? Porque en general no son profesiones, como les digo, vienen de carreras duras, donde no tienen, diríamos, una suerte de, no se amigan con los documentos, son más de ejecutar, hacer, y hasta tienen cierta, diríamos, aversión a documentar aquello que hacen. Por ejemplo, en una obra siempre es recomendable que estén los partes diarios de obra, las notas de pedido, las órdenes de servicio. ¿Qué es eso? Eso sería como una suerte, les digo, de diario, en el cual se le da órdenes a los que tienen que ejecutar por escrito. No hace falta que sea hiperformal, pero con que esté en una suerte de libro diario y sea firmado, es una suerte de libro de comunicaciones, que es muy importante a los efectos jurídicos, pero no siempre se lleva. Y claro, es una suerte de registro de actividad, está muy bien, pero como es un registro de actividad cotidiano, en estas actividades que tienen mucho, diríamos, de campo, les cuesta llevarlo adelante, pero les puedo asegurar que para después delimitar la responsabilidad profesional es sumamente útil, sumamente útil. Entonces, cuando uno tiene oportunidad de asesorar a los profesionales de la construcción, en estas cuestiones uno les hace, diríamos, mayor hincapié en decir, bueno, dado que la responsabilidad, conforme el código, para el caso de ustedes, es objetiva, la mejor manera para ordenar los alcances de su actividad es establecerlo de la manera más específica posible en el contrato de obra. Como les digo, en las responsabilidades, por el contrario, las que son por principio subjetivas, como la del abogado, como la del médico, como la del escribano, aunque podría tener alguna particularidad la del escribano, esto no es necesario, aunque sí tengo que tener en cuenta como profesional abogado liberal que hay ciertas actividades que son esencialmente de medios, que así todo, eso no implica que no tenga que cumplir con mis micro obligaciones de resultado, como diría Alterini, pero que también hay otras obligaciones que no entran dentro de esta situación, sino que justamente se constituyen en sí mismas como obligación de resultado. Como les decía,
redactar una carta documento para constituir en mora, redactar un contrato de locación para hacer un sencillo contrato de alquiler para vivienda. Hago otra salvedad. Respecto de redactar la carta documento para constituir en mora, al abogado no lo van a hacer responsable porque la carta documento no haya llegado o no haya sido recibida por el señor X. Porque ahí vuelvo otra vez. Esa es una circunstancia ajena a él. Pero lo que sí tiene que hacer el abogado es redactarla de manera tal que constituya una interpelación. El contenido de la carta documento debe ser una interpelación y no ser una mera comunicación que no cumple con los requisitos de la notificación. Les uso este ejemplo porque ya han visto este tema en obligaciones y entonces es una manera de aportarlo respecto de cómo un profesional abogado tiene que usar esto que aprendió en la facultad. Como última conclusión, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1276, ahora se los leo. Este artículo 1276 nos dice que si se pacta en el contrato una cláusula limitativa o dispensatoria de responsabilidad, la misma es nula y en caso de conflicto la justicia la tendrá por no escrita, con lo cual, atención, no libera de responsabilidad. Esto aplica a los profesionales, como les digo, los profesionales de la construcción que a veces ponen este tipo de cláusulas que no les sirven definitivas si el tema tiene que terminar en la justicia. Dice 1276. Toda cláusula que dispensa o limita la responsabilidad prevista para los daños que comprometen la solidez de una obra realizada en inmueble destinada a larga duración o que la hacen impropia para su destino, se tiene por no escrita. 1276, así es. Ahora bien, otra cuestión que les quiero mencionar antes de dejar abierto para si queremos hacer comentarios o preguntas, tiene que ver, por ejemplo, con dos cosas. Una, con la responsabilidad, por ejemplo, médica, y con la aplicación en nuestro código de la doctrina y de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué ocurre, por ejemplo? En el caso de la responsabilidad médica, podemos decir que tenemos varios actores en la responsabilidad médica, porque nos podemos encontrar con la responsabilidad del médico propiamente, aunque también a veces juega, en ciertas situaciones, un equipo médico, e incluso que trabaja en un marco de una empresa, que es la clínica, el establecimiento médico. Entonces acá tenemos distintas situaciones jurídicas que se presentan. Por un lado, la responsabilidad de un profesional individual, que puede ser por el diagnóstico, el tratamiento, pero en segundo lugar, por ejemplo, en una actividad quirúrgica, en una operación, intervienen un grupo, a veces bastante grande, de distintos profesionales. Generalmente podemos encontrarnos con un clínico, un cirujano, los profesionales de la enfermería, el anestesista, fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y en una clínica. ¿Qué es lo que ocurre? En ese contexto, si se produce un daño y la víctima sufre un perjuicio, ustedes ya podrán advertir que para la víctima, estamos siempre hablando del terreno del derecho civil, poder encontrar, hallar la causa, poder identificar la causa que dio lugar al perjuicio, muchas veces es una situación prácticamente, como decimos nosotros, de prueba diabólica. ¿Por qué? Porque la víctima no es la que está en mejores condiciones para acceder a la historia clínica. La víctima estuvo, tal vez, me refiero a la víctima como el sujeto, la persona que sufrió el perjuicio, ¿no? La víctima puede incluso seguramente haber estado inconsciente en ese momento por efecto de la anestesia. Los familiares de la víctima no están presentes en el acto médico de la operación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Poder demostrar la causa
prácticamente para la víctima se torna en una situación cuasi imposible. Así entonces, la aplicación de la doctrina de la teoría de las causas probatorias dinámicas, de la prueba de las causas probatorias dinámicas, es una suerte de inversión de la carga de la prueba, que ya venía de la escuela del doctor Bueres, que planteaba que en estos supuestos, aquel que esté en mejores condiciones de probar, sea el que tenga la carga de demostrar o de probar la incidencia o no incidencia de su actuación en el evento dañoso. Típico caso se produce con por ejemplo, si una persona sufre un daño o tiene un problema en una intervención quirúrgica que deriva, por ejemplo, de una un incorrecto suministro de anestesia, de sedación, o que derive de otra cuestión. Entonces allí sí tendrá que ser el equipo médico el que en ese grupo el que discrimine y pueda probar si surgió de sí o si se atribuye el perjuicio a un error, a una falta, etcétera, por ejemplo, en el obrar de otro profesional. Un caso que es muy paradigmático, aunque en sede civil todavía no está resuelto, es el caso hay muchos casos, pero como un caso, diríamos, mediático, por llamarlo de alguna manera, de la señora Patricia Pérez Volpin, ¿se acuerdan? En el cual, en realidad, ahí tenemos varias situaciones. Si el evento que produce el triste final se produce a través del accionar del endoscopista, si se produce por la anestesia, y ya ahí tenemos otros elementos que pueden jugar para complicar la cuestión, o si se produce también por la incidencia del instrumento del endoscopio suministrado por la clínica. Bueno, todas estas cuestiones son las que después se analizan. En este caso, pueden analizarse por dos caminos. En la vía civil, en acción de resarcimiento de daños, o en sede penal, cuando lo que se puede investigar de manera paralela o concomitantemente es si además se incurrió en un delito penal. En el caso de Pérez Volpin, primero se resolvió la causa penal. Y estimo que sigue estando en trámite la causa civil. En ese sentido, ustedes lo van a ver sobre el final, inciden o pueden incidir seguramente el juego de una causa con respecto a la otra. De lo que se resuelve en una puede tener, respecto a determinados temas, incidencia en la otra, sobre todo lo que se define en la causa penal respecto de los determinados temas que se tienen que resolver en la causa civil. A ver qué tenemos en el chat. Les iba a decir justamente este tema. Acá pregunta Angélica, dice, ¿en las cirugías estéticas se debe un resultado? En realidad, les digo, antiguamente, hasta hace unas décadas, era criterio jurisprudencial, casi que les diría unívoco, considerar que en el caso de cirugías estéticas la responsabilidad era de resultado, que era objetiva. Y entonces el cirujano plástico era responsable por la frustración, por el no cumplimiento, por ejemplo, con el resultado esperado. La nariz no había quedado de la manera que había sido prometido. Actualmente ha habido fallos que, les podría decir, relativizan esta solución. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con las defensas que se han ido planteando en torno a este tema, por los profesionales médicos, porque ha habido fallos que lo que consideran es que no puede definirse necesariamente la cuestión como que el resultado sí o sí inexorablemente se va a producir, dado que hay ciertas variables que tienen que ver con el comportamiento del cuerpo humano, del organismo, la recepción respecto de ciertos, de ciertas
insumos médicos, por ejemplo, también cómo reacciona el cuerpo ante ciertas implantes, entonces que no y que a pesar de realizar estudios previos, pueden darse ciertas variables por las cuales la persona reaccione de una manera adversa, y eso no puede ser previsto por el profesional médico. Pero les digo, es un tema que, como inicialmente era sí o sí de resultado, la primera tendencia jurisprudenciales decían que era de resultado y resolvían así, y desde hace unos años se ha ido relativizando esta cuestión, pasándolo más a una relación de medios. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacer sobre lo que ustedes quieran de este tema de responsabilidad profesional? Bien, yo sabía que esta iba a terminar más concreta. ¿Por dónde ponemos? Bueno, material hay mucho. Este Power que yo usé para dar la clase creo que está en la plataforma, si no le pido a Carlos Brun que la suba, y si no creo que tiene que estar en la plataforma general de daños, pero no importa. Igual este no les va a aportar más porque es solamente una orientación de los temas, pero si no, ¿saben? Les puedo recomendar, que lo van a encontrar simplemente con googlearlo, busquen material del doctor Vázquez Ferreira. Si lo tengo a mano, también se lo paso al doctor para que lo suba a la plataforma, porque el doctor Vázquez Ferreira es un doctor que se especializó siempre en muchos temas, pero en realidad ha escrito muchísimo en relación a la responsabilidad profesional, y en especial a la responsabilidad médica. Entonces ha trabajado mucho en torno a este punto. Respecto de la otra faceta de la responsabilidad de los profesionales, digamos, objetivos, si quieren, los de la construcción, no hay mucho escrito. Prácticamente hay muy poquito escrito, y con esto yo les diría, con lo que yo les dejo acá van a estar bien. Pero lo que hay es de un abogado que también es arquitecto, que ha escrito algunos artículos, pero es muy específico y les va a exceder para lo que necesitan con que sepan las reglas que les acabo de plantear, van a andar bien. Con subjetiva, que sí hay mucho y de mucho interés en el marco del derecho, porque diríamos son los temas más, a ver, la responsabilidad médica, les diría, es el tema más, no apasionante, sino un tema más espinoso, ahí está. Sí hay mucho material, pero yo les recomiendo fundamentalmente busquen del doctor Vázquez Ferreira, que es el que más ha escrito de mejor calidad en relación a este tema. Tal vez encuentren demasiado. Con que encuentren uno solo de los artículos, van a tener más que bien. Bueno, alguna cuestión más en la que los pueda ser útil. Creo que ya estamos requete bien. Acá les anoto, a ver, esperen para que lo tengan todos. Vázquez, no me acuerdo el nombre, pero Vázquez Ferreira, no me olvido, es autor rosarino. Material sobre responsabilidad médica, seguro. Bueno, entonces quedo a disposición de ustedes. Voy a tratar, si les encuentro material, se lo paso al doctor Brun, pero ya nos vamos a encontrar, a tener algún contacto en la oportunidad del examen, que no queda mucho tiempo. Así que gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar, cuídense, y bueno, y si tienen dudas también nos pueden mandar preguntas a través de la plataforma, que de ahí yo se las contesto.
¿Mm? Damos por terminado entonces. Gracias y cuídense Muchas mucho. gracias. No, Buenas gracias a tardes. ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.